a Jocotenango, personas que han migrado a Jocotenango, pues han rentado un puesto dentro del mercado. Por favor, Den. En donde de los 50, donde de los 250 puestos, el 25% son ocupados por comerciantes de origen maya, y que es un estimado de 62 puestos, por lo que se tomó una muestra de 8 personas para poder realizar esta investigación. Para el instrumento, como les comentaba, se utilizó un modelo de 12 preguntas. Que fuera a ser necesaria en investigación, para los cuales los puntos importantes pues es el conocimiento sobre si las personas participantes tenían el conocimiento sobre qué era discriminación, las situaciones, que si hubieran situaciones de desigualdad o discriminación que ellas hubieran percibido, y también sobre qué hacer o si ellas sabían a dónde podían acudir en caso de sufrir una situación de discriminación. Y pues partiendo de los resultados, les voy a comentar un poco acerca de los resultados. Aquí pueden ver las gráficas acerca de, independientemente de cada pregunta, y se las voy a explicar de esta manera. Primero que nada, una persona no tenía conocimiento acerca de qué era discriminación. También es importante mencionar que la mayoría de las personas que fueron participantes concordaban con que la discriminación y las situaciones de desigualdad afectan más a las mujeres indígenas. Por favor, podrías. Gracias. Así también se utilizó la información acerca de que precisamente para poder dar respuesta al objetivo general acerca de si habían experimentado situaciones tanto dentro del mercado como fuera o en algún otro ámbito. Y estas fueron las respuestas. Deme un segundo, es que no veo bien. Ahí estamos. No, perdón, es que no tengo mis lentes. Gracias, Del, está bien. Entonces, en base a esto podemos observar que 3 personas, que es equivalente al 37%, sí dieron a conocer que han pasado por situaciones de discriminación, tanto en situaciones o en oficinas en donde van a pedir información, así como oficinas, y también dieron a conocer acerca de que una de las principales causas por las cuales han tenido que pasar por estas situaciones es por respecto o al traje típico o a la situación del idioma que hablan. Así también pudimos obtener información acerca de las frases que las personas han podido experimentar que les dicen otros, que a ellas les resulta ofensivo y discriminatorio por tratarse de temas específicos, como por ejemplo su cultura, también su estatus o el estereotipo que se tiene de que las personas indígenas son ignorantes o son poco estudiadas. También el hecho de que se visten o hablan de una manera diferente. Pueden ser también situaciones en las cuales ellas se han sentido de esa manera. Por favor, gracias. También pudimos observar cómo ellas perciben que afectan la discriminación a los pueblos indígenas. Aquí podemos observar que cinco respuestas de las participantes fueron que no hayan oportunidades de trabajo. Ven esas situaciones como algo desigual para los pueblos indígenas, en el sentido de que es más difícil poder encontrar un trabajo o un salario que es adecuado o es justo. También tenemos la proyección de que ellas consideran que a nivel económico
y tanto en el desarrollo de esos pueblos también es algo en el cual se pueden ver perjudicados. Por favor, cambia. Y por último, es importante poder ver acerca de la pregunta de investigación, que era si dentro del mercado municipal se habían dado casos de discriminación o de o alguna situación de desigualdad. Y en este caso pudimos observar que 7 personas dieron una respuesta negativa, pero una persona dio a conocer que a ella sí considera que ha sufrido una situación de desigualdad. Por favor, cambia. Lo siento. Entonces, para esto podemos llegar a la conclusión de que, uno, la discriminación dentro del mercado municipal se concluye con esto, ¿no? Que una persona sí manifestó que ha experimentado una situación de discriminación y que efectivamente ha habido situaciones también de discriminación en base a la experiencia de las personas que se incluyeron en esta investigación en otros ámbitos, en otros lugares, en otras situaciones que son pues muy cotidianas o que todos podemos llegar a necesitar a ir en algún momento. Así también podemos mencionar que el 62% de la muestra considera que no se cumplen los derechos de los pueblos indígenas. En esto también es importante mencionar que de las 7 personas que fueron, perdón, de las 8 personas que fueron entrevistadas, 7 tenían el conocimiento de qué eran los derechos de los pueblos indígenas y una persona mencionó que no tenía conocimiento acerca de esto. Entonces, en base a eso también podemos mencionar que el 50% de ellas pues sí tienen algún conocimiento acerca de qué se puede descubrir, de a dónde pueden ellos abocarse en dado de sufrir una situación de discriminación que necesite la asistencia de las autoridades o de las diferentes instancias. En base a esto, pues quisiera alargarme un poquito más, comentándoles que parte de las conclusiones que pude llegar a obtener al realizar esta investigación, que no fueron plasmadas directamente, pero sí es importante mencionar, es el hecho de que en un principio la investigación iba enfocada tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la percepción de los hombres es un poco distinta, ya que de los 5 posibles candidatos masculinos que se quisieron integrar a la investigación, solamente una persona dijo que no le gusta hablar mucho de ese tema y las otras 4 personas pues demostraron su resistencia a poder ser parte de. Entonces también eso es como que un poco interesante para este tipo de estudios, porque también se puede ver una perspectiva masculina. Y así también es importante mencionar que en estas situaciones en las cuales se han sentido de esta manera, en las personas que han manifestado o haber tenido situaciones de discriminación o en las que ellas se han sentido desiguales en otras instancias, ellas consideran que parte de eso es el hecho de que no se les dé más difusión a la cultura en Guatemala, por lo que no se valora la cultura como tal. Esa sería la conclusión y la presentación de mi investigación. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. María Josefa, solo me queda una incógnita. No vi la hipótesis de su trabajo. No sé si se logró o no se logró, pero ya no tenemos tiempo. Entonces, le voy a dar espacio a la siguiente persona. Solo me puede decir si logró o no logró la hipótesis de su trabajo. Claro que sí, efectivamente fue la hipótesis en base a la pregunta de investigación, que era si habían existido o si existen casos de discriminación dentro del mercado municipal.
entre los resultados fueron de que una persona sí evidenció el hecho de que ha sufrido una situación de desigualdad y 7 personas han dicho que no. Esto Ah, da un porcentaje mínimo, ujú. pero sí demuestra la existencia de situaciones de desigualdad. Gracias, muy amable. Continuamos con Miriam o Jocelyn o Carla Miranda, Araceli, Diana o Samuel. Licenciada, yo Sí, ahorita voy a conectarme de mi teléfono a la compu, entonces puedo pasar de una vez. muy bien. Ahorita voy. Ya licenciada, ahora voy a compartirles pantalla. Gracias. Eh, no sé si pueden visualizar mi pantalla, Ali. Sí se puede ver. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Em, pues para mí es un gran gusto poder presentar esta investigación, ya que eh, ah, me involucré bastante en ella y me pareció de mucho interés y de mucho, pues, eh, importancia social, ¿verdad? El tema que les voy a presentar son las secuelas en madres adolescentes. Es de un grupo de apoyo de la Clínica Psicológica Municipal de Ciudad Vieja, Zacatepeques, en donde ahí llegan personas también de diferentes etnias mayas, ya que es un centro de apoyo. Entonces, a partir de de esta panorámica, pues se hizo este estudio. Eh, Dentro de las estadísticas que pude tener dentro de del cuestionario que yo pasé, es que de las 10 adolescentes que están en este grupo, 5 de ellas son de una etnia maya y no reciben apoyo dentro de sus municipios o dentro de sus, sí, más que todo municipios o aldeas, ya que no cuentan con este servicio de apoyo, por lo cual ellas visitan este grupo en el municipio de Ciudad Vieja. Entonces, para empezar, bueno, mi hipótesis, olvidé ponerla en la presentación, pero era el saber si estas madres adolescentes sufren de alguna secuela posterior a convertirse de madres a adolescentes, eh, a lo cual mi hipótesis pues cumple es, con la pregunta, ¿verdad? Sí es una respuesta positiva en el sentido de la pregunta, ¿verdad? Más un aspecto negativo Miriam, como perdón que la parte de... interrumpa. Tiempo, tiempo, Ajá. tiempo. Mire, cuando uno presenta, yo dije que primero ir a la carátula, después el lugar, ya íbamos bien, después la justificación, los cuestionarios, los resultados y la hipótesis va antes de las conclusiones, porque necesitamos saber qué pasó en el proyecto de investigación-acción para poder ver si la hipótesis se dio o no. Entonces, dejémosla para más despuesito, De no último. va ahorita. Ok. Ujú. Ok, ok, bueno, dentro de las preguntas de investigación que mayor impacto tienen, perdón, voy a pasar a eh, ¿verdad? Es que si pertenecen a una etnia maya, como ya lo mencioné, sí, el 50% de ellas lo pertenece. ¿A qué edad fue que fueron madres por primera vez? Para mí era importante este dato porque queremos saber si realmente cumplen con la edad de adolescencia. Y en su mayoría fue de 13, 14 y 15 años.
y si considera que hubo cambios físicos en su persona posterior a ser madre por las secuelas que estas en la parte física provocan. También el 90% de las personas dijeron que sí, así como si sufrieron de cambios emocionales, todo lo que conlleva ser madre a esta edad. Si hubo cambios con relación a su entorno social, definitivamente fue algo que les ha afectado mucho. Pues ya les voy a mostrar un ejemplo sobre esta respuesta. Y si hubo un impacto en su autoestima, ¿verdad? Ellas mencionan que definitivamente fue un impacto muy grande. Con relación a los objetivos, el objetivo general de esta investigación era identificar y sobre todo abordar las causas y las secuelas psicológicas, físicas y sociales que afectan en estas madres adolescentes. Y el objetivo específico, uno de ellos era evaluar y analizar pues estas afecciones y la valoración que estas mujeres les estaban dando. También el aumentar la autoestima. Era importante no solo saberlo, sino trabajarlo. Esto se realizó con las actividades durante esta sesión, ¿verdad? Las actividades que se fueron realizando. Y sobre todo, pues hacerles ver que podemos crear una red de apoyo para esta situación, donde entre ellas mismas pueden ser su apoyo, ser alguien que les valide lo que están viviendo, ¿verdad? Y juntas, pues, ir adelante con esta situación que les ha marcado. Dentro de los temas que abarcó mi investigación fueron las secuelas, que es una consecuencia de algo, ¿verdad? Las secuelas físicas fue la forma en cómo a ellas les afectó en sus cambios, como todos los conocemos después de volverse madres, ¿verdad? Tienen a atender el cuerpo, a cambiar, a sufrir desvelos, y todo esto también se viene repercutiendo en su cambio físico. Las secuelas psicológicas, esas fueron las que, aunque en su momento, mientras se hacía esta investigación, ellas hacían referencia a que no no tomaban tanta importancia antes de que que yo durante esta sesión les platicaba qué eran, porque muchas de ellas ni siquiera conocían que existía pues tan siquiera la palabra. Y pues se dieron cuenta de que a todas les afectó, y que esto fue lo que más les impactó. Las secuelas sociales, que fue una forma en cómo ellas fueron excluidas de la sociedad, ¿verdad? Que esto fue algo que les impactó demasiado, desde su propia familia hasta las personas allegadas. Y algo que es importante es que este grupo específico de madres adolescentes no tienen el apoyo de la pareja, ¿verdad? Todas tienen un proceso legal por ser adolescentes. Algunas tuvieron consecuencias legales, y pues eso mismo también les afectó en la parte de que las parejas las abandonaron, se sintieron como aisladas y rechazadas. También con la autovaloración, ¿verdad? Muchas de ellas no validan el esfuerzo que es ser madre, y toda la responsabilidad que conlleva. Y también platicamos sobre los derechos que ellas tienen en la sociedad, cómo ellas deben validar esos derechos y las obligaciones que ahora conllevan con el hecho de ser madres, ¿verdad? Y como ya mencionaba, la red de apoyo que se trabajó, cuando muchas de ellas en los testimonios que me daban yo me sentía sola antes de, no sabía lo que estaba viviendo, no sabía que esto significaba esto, que era normal, porque como usted menciona, no está bien decir la palabra normal, ¿verdad? Pero es algo que otras personas compartían con ellas. A la hora de crear esta red de apoyo, pues ellas se sintieron como con como lo mismo dice la palabra, ¿verdad? Con ese apoyo de saber que no están solas, de que muchas veces se sentían aturdidas por la situación que vivían ante la sociedad. Y
pues darse cuenta de que también existen otras personas que se encuentran viviendo situaciones similares y que comparten con ellas o compartieron pues en su momento las historias que vivían, cómo les había afectado y cómo habían ellas puesto en práctica ciertas cosas para poder salir de esa forma de sentir, de esa forma de vivir. Les voy a compartir aquí adelante, tengo un testimonio de una de mis participantes, ¿verdad? Ellas mencionaban que, les voy a leer textualmente lo que dice, ¿verdad? Yo viví mucho dolor cuando mi mamá me echó a la calle con mi barriga grande, a punto de tener a mi bebé sin saber qué hacer. Entonces, esto es algo que impactó mucho a las demás porque algunas sí tenían el pensamiento de que estaban pasando por esta situación, pero todas vieron casos mucho más fuertes que los que ellas estaban viviendo. Entonces, pues era lo que les mencionaba, ¿verdad? El aislamiento social que tuvieron desde sus propios papás de sacarlas a la calle. Algo que me gustaría compartirles es que en este grupo hay personas tanto de etnias mayas como mestizos, ¿verdad? Y en su mayoría las personas de etnia maya fueron las que más sufrieron este tipo de aislamiento social por parte de las familias. Una de ellas vivió, como menciona aquí, cuando su bebé nació, pues se la quitaron del hospital porque no tenía quien viera por ella, por el hecho de ser adolescente y no tener pues quien respaldara a una niña que estaba dando luz a otra niña, ¿verdad? Entonces, ella menciona que su mamá en su pensamiento, ¿verdad? Ella es de Quiché, específicamente de una aldea de Quiché muy, muy aislada de la sociedad. Para su mamá, el hecho de que ella tuviera un hijo era que estuviera muerta para ella, ¿verdad? Esas fueron las palabras textuales que también utilizó ella, que para su mamá ella estaba muerta, entonces sufrió de ese pensamiento de decir, mi mamá me echó de la casa también, no tengo ese apoyo, y pues cambiarle ese pensamiento de falta de recursos y de conocimiento que pudieron tener en su momento sus papás para aceptarla y darle el apoyo que necesitaba o el soporte social o de familia que en ese momento ella estaba solicitando. Eh, bueno, y como les mencionaba anteriormente sobre mi hipótesis, era saber si estas madres adolescentes habían sufrido secuelas tanto psicológicas, físicas y sociales, las cuales tras este estudio que se realizó, esta investigación-acción, y basándome en la entrevista y en los testimonios de estas participantes, pude comprobar que la hipótesis era verdadera. Entonces, dado los resultados que ya les platicaba, esta sería la presentación. Yo les agradezco por su atención. No sé si, bueno, quise dejar un comentario, ¿verdad? Crear una red de apoyo también es algo que nosotros podemos realizar como futuros profesionales. Y creo que más que algún trabajo como por puntos, ¿verdad? El hecho del apoyo y de la ayuda que se le brindó a este grupo fue mucho más que gratificante y creo que es algo que aporta mucho para nuestra vida como profesionales, ¿verdad? Entonces, esta es mi presentación, licenciada. No sé si tengo alguna otra duda que quisiera que le resolviera. Yo sí, Nidian, disculpe, ¿me puede volver a colocar el tema de su investigación, por favor? Aquí está, licenciada. Secuelas de madres adolescentes del Grupo de Apoyo de la Clínica Psicológica Municipal de Ciudad Vieja, Zacatepeques. ¿Este proyecto lo hizo Nidian solo para mi clase o lo hizo para otra clase? No, no es para otra clase. Es que no observo la etnia de las chicas, entonces no me puntualizó bien el tema de la etnia. Digamos, tendría que ser secuelas en madres adolescentes indígenas y ladinas
del Grupo de Apoyo de la Clínica Psicológica Municipal de Ciudad Vieja, Zacatepeques. ¿Ya? Ok, Está bien. Gracias. De lo contrario, todo está muy bien. Gracias. ok. Gracias, licenciada. Bueno, seguimos con Jocelyn. ¿Ya se conectó? Y si no está ella, puede pasar Carla Miranda. Tampoco. Y Araceli. Y Diana. Licenciada, sí, yo ya estoy lista. Ok. Empiece, pues, Diana. Me va a hacer favor del mío y compartir la pantalla. Muy bien. Muy bien, el día de hoy yo les voy a hacer la presentación del proyecto de investigación que yo realicé. Denme por favor en la siguiente. Acá tenemos la carátula de mi investigación. La siguiente, por favor. El nombre de la investigación es Discriminación Racial en entidades de servicio público hacia mujeres indígenas mayas que residen en el área de Patsun Chimaltenango. La siguiente, por favor. Aquí adjunté algunas de las fotos de las mujeres que realizaron el cuestionario. La siguiente, por favor. Muy bien, en la justificación, bueno, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que a pesar de los avances que hemos tenido en la tecnología, que los avances en los derechos humanos, también los aventurales, los proyectos hacia los pueblos indígenas, también aún sigue arraigada la discriminación. También se puede ver esto en una investigación del Grupo Internacional de Trabajo sobre asuntos indígenas. En el 2020 ellos hicieron una investigación donde se ve que hay 14.9 millones de habitantes, los cuales son 6.5 millones, o sea, el 43.73% que se autoidentifican, perdón, como indígenas de los pueblos mayas, garífuna, xinca, y a los afrodescendientes, ¿verdad? Y el racismo también en Guatemala es una actitud de rechazo y desprecio que ha ocurrido principalmente contra los grupos indígenas. A pesar de que existe bastante población indígena, pues se ha visto, ¿verdad?, que la discriminación en Guatemala pues sigue siendo uno de los conflictos bastante importantes, ¿verdad? No solamente discriminación racial, sino discriminación económica, psicológica y mayormente hacia mujeres, ¿verdad? Entonces, por eso que yo escogí este tema, que me parece muy interesante, que se ve principalmente en las entidades de servicios, ¿verdad? Como los hospitales, como cuando las personas quieren cambiar un cheque o cuando van a las municipalidades, etcétera, ¿verdad? Y son denigradas por autoidentificarse como mujeres indígenas y principalmente cuando en el traje típico, ¿verdad? También en clase lo había mencionado usted, licenciada, que a veces hay personas que cuando vienen, por ejemplo, a la Antigua o a la capital, van a trabajar, ya no portan su traje típico, ¿verdad? Y cuando regresan
a su lugar de origen, vuelven a ponerse el traje típico, ¿verdad? Y esto es también por la discriminación que reciben, ¿verdad? En estas dichas entidades de servicio público. La siguiente, Delmi, por favor. Muy bien, aquí les muestro los objetivos de mi investigación, que el objetivo general era identificar si las mujeres indígenas que residen en Pazulchimaltenango han sufrido discriminación étnico-racial en entidades que brindan servicios públicos. Los objetivos específicos son indicar si las mujeres indígenas que residen en Pazulchimaltenango han sufrido discriminación étnico-racial en entidades que brindan servicio público. Y el siguiente es definir cuántas mujeres indígenas que residen en Pazulchimaltenango han sufrido discriminación étnico-racial en entidades que brindan servicios públicos. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí les muestro, ¿verdad? La pregunta de investigación y cuál era la hipótesis, ¿verdad? Ha sido víctima de discriminación étnico-racial en entidades de servicio público, y la hipótesis es que las mujeres que residen en Pazulchimaltenango han sido víctimas de discriminación étnico-racial en entidades de servicio público. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí les muestro el cuestionario que fue utilizado para la investigación, el cual consta de 10 preguntas, ¿verdad? También se les mencionó a las participantes que nada más se iban a utilizar las iniciales de su nombre, su edad, su escolaridad y su oficio. La primera pregunta menciona si pertenecen a la cultura maya, sí o no. ¿Conoce qué es la discriminación racial? Sí o no. La siguiente, ¿considera que ha sido víctima de discriminación debido a su etnia maya? La siguiente es si considera que tiene igual trato con relación a las personas de otras etnias. La número 5 considera que ha sido víctima, ha sido discriminada, perdón, por su etnia maya cuando acude a alguna institución que brinda servicios públicos. La siguiente dice así: si su respuesta anterior es sí, marque a cuál o cuáles instituciones de servicio público ha sido discriminada. Y ahí coloqué hospital, estación de policía, centro de salud, municipalidades, bancos, estación de bomberos, ministerio público, oficinas de la mujer y centros comerciales. En la siguiente dice: ha sido víctima de discriminación racial, marque qué tipo de agresión ha sufrido, si ha sufrido acoso verbal o violencia física. La siguiente dice: considera que existe mayor discriminación racial hacia mujeres que hacia hombres. La siguiente dice: ¿cuál de las culturas en Guatemala cree que es la que genera mayor discriminación racial en el país? Y las opciones eran maya, xinca, garífuna y ladina. Y la pregunta 10 es si ha sido discriminada por personas de su propia etnia. La siguiente, por favor. Muy bien, y acá les muestro las estadísticas de la investigación. En la primera gráfica podemos ver el rango de edad de las participantes, siendo el mismo entre 29 a 38 años de edad. La siguiente es de la pregunta número 1, donde dice si pertenece a la cultura maya. La población de la muestra fueron cinco mujeres indígenas mayas, y el 100% responde que sí, ¿verdad? Que sí pertenecen a la cultura maya. La siguiente, por favor, Delmi. En la pregunta número 2 dice si conoce qué es la discriminación racial. El 100% de las participantes marcó que sí conocen qué es la discriminación racial.
La siguiente, por favor. La pregunta número 3 considera que ha sido víctima de discriminación debido a su etnia maya. El 100% de la muestra indica que sí, que ha sido discriminada debido a su etnia maya. Por favor, la siguiente hoja. La siguiente pregunta dice así, que considera que tiene igual trato con relación a las personas de otras etnias. En esta gráfica se observa que el 60% de la población que realizó el cuestionario coincide que no tiene igual trato que las otras personas de diferentes culturas de Guatemala, mientras que el 40% coincide que el trato es igualitario entre las distintas culturas de Guatemala. En la siguiente pregunta, dice que si considera que ha sido discriminada por su etnia maya cuando acude a alguna institución que brinda servicios públicos. Esta pregunta ya es más específica. En esta gráfica se aprecia que el 40% de las mujeres mayas que realizaron este cuestionario mencionan que no han sido víctimas de discriminación en alguna institución que brinda servicios públicos, mientras que el 60% de las mujeres están de acuerdo que sí han sido víctimas de discriminación en entidades de servicio público. La siguiente dice si su respuesta anterior es sí, marquen cuál de las cuales instituciones de servicio público ha sido discriminada. Con un 75% están en las instituciones de los bancos y los centros comerciales. Otro 50% en los hospitales, un 25% en centros de salud y otro 25% me marcaron que en otro lugar de servicios públicos. Entonces se concluye que la mayoría de las participantes han sido discriminadas principalmente en los bancos y en los centros comerciales. La siguiente, por favor. La otra pregunta dice, si ha sido víctima de discriminación racial, marque qué tipo de agresión ha sufrido. El 100% de las participantes coinciden que han sido discriminadas y la discriminación ha sido por medio de acoso verbal. La siguiente pregunta dice que considera que existe mayor discriminación racial hacia mujeres que hacia hombres. El 100% de las participantes coincide que la discriminación es mayormente hacia mujeres. Y la siguiente pregunta dice cuál de las culturas, yo creo que ahí se me borraron algunas, perdone licenciada, pero se las voy a mencionar. ¿Cuál de las culturas de Guatemala cree que es la que genera mayor discriminación en el país? El 60% de las participantes coincide que es la cultura ladina la que genera mayor discriminación en el país y las otras participantes coinciden que también la cultura maya genera discriminación en nuestro país. Y ninguna de las participantes marcó que la cultura xinca o garifuna genera discriminación racial. Y la última pregunta dice que si ha sido discriminada por personas de su propia etnia. El 40% de las participantes mencionan que no ha sido discriminadas por personas de su propia etnia maya, mientras que el 60% indica que sí, que también han sido discriminadas por su propia etnia maya. La siguiente, Delmi, por favor. Muy bien, y ahora tengo la hipótesis, ¿verdad? Y con base a las anteriores investigaciones sobre la discriminación étnico-racial en Guatemala, esta investigación tenía como objetivo comprobar la hipótesis
correlacional sobre la existencia de la discriminación étnico-racial hacia mujeres indígenas del área de Patsul-Chimaltenango, llevando a cabo un cuestionario donde se identifique dicho fenómeno. Esta hipótesis fue comprobada ya que la mayoría de las participantes mencionó que sí ha sido discriminada en entidades de servicio público, la mayoría mencionando bancos y centros comerciales. La siguiente, por favor. Y acá agregué las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. Una de las recomendaciones, de las conclusiones, perdón, es que esta investigación ha demostrado que la discriminación racial hacia mujeres indígenas mayas sigue aún vigente en el país, siendo esta población, las mujeres indígenas mayas, vulnerables en diferentes aspectos. Como ya mencionaba antes, ellas mencionan que sienten que la mayoría de discriminación es hacia las mujeres, mayormente que hacia los hombres. La siguiente dice: los resultados arrojan una clara señal de discriminación racial en entidades de servicio público, siendo mayormente visto en hospitales, bancos y centros comerciales. Y la siguiente dice: los datos recabados muestran que se percibe existencia mayor discriminación hacia mujeres indígenas que hacia hombres, y que también las personas de la propia etnia maya pues generan también discriminación hacia su propia cultura. Y las recomendaciones, esta investigación arroja datos de un corte pequeño de población, por lo que sería importante aplicarlo en una muestra más amplia, ¿verdad? Para poder recabar mayores datos y poder llegar a una conclusión más verídica, ¿verdad? O más como que genere mayores datos. Fidedigna, Diana, fidedigna. Gracias, licenciada. Y se considera fundamental la profundización de estos estudios sobre el fenómeno que está muy presente en la actualidad. La siguiente es de vital importancia profundizar el tema de discriminación y el sentir de las mujeres que lo viven, pero es más importante buscarle soluciones objetivas y concretas a dicho problema. Y se ha observado que a pesar de que existe variedad de programas de apoyo hacia mujeres indígenas, esta problemática sigue arraigada en el país, por lo que es recomendable encontrar la raíz de la problemática y dar apoyo concreto sobre el tema. Y la siguiente, por favor, Dani. Y muy bien, con esto terminó la presentación de mi investigación. No sé si alguien tendrá alguna duda. Diana, yo tengo una duda. Usted presenta una investigación-acción. ¿Cuál fue la acción que usted tomó para esas 5 personas o esas 5 poblaciones? ¿Qué fue el programa que usted llevó a cabo para ellas? El programa consistió en dar, por ejemplo, una charla, o sí, una charla pequeña acerca de lo que era la discriminación, también lo que eran los servicios públicos, ¿verdad? Y recordar cuáles eran los derechos y cómo ellas pueden identificar si sufren de discriminación racial. Muchísimas gracias, Diana. Está perfecta esta investigación. Yo la felicito. Lo único que yo le sugiero, como cuando ustedes entreguen su tesis, la tienen que defender, es tratarse de quitar las muletillas verbales y hablar en tercera persona. Pero de lo contrario, yo ya leí su trabajo de investigación, está perfecto y su presentación verbal está muy completa. Felicitaciones, Diana. Gracias, licenciada. Lista para grabarse. Jóvenes, ¿quién continúa? Tenemos
Jocelyn, Carla Miranda, Araceli o Samuel. ¿No? Bueno, para la próxima semana, jóvenes, se va a preparar Carla, Araceli, Samuel, Rosario, Ana Cecilia, Amanda y Delmi. Se van a preparar 8 personas. No quiero ningún pretexto de que no estoy preparada, porque si no hay uno, avanzamos con otro y el tiempo es oro para ustedes, jóvenes. Ahorita pues perdemos 25 minutos porque no está la persona preparada y con esto doy por finalizado la primera presentación de investigación-acción de etnopsicología. Muchísimas gracias por haber acudido. Nos vemos el próximo jueves. Feliz noche, Lick. Feliz Feliz noche. noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Sí, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Ay, dígame. ¿Me escucha? Sí, Fíjese me dio que con la misma escalofríos. Lo siento. ¿Cómo se llama? Por lo mismo que le escribí la vez pasada, que no sé. No puedo, Juan Carlos. Es orden de la universidad. Y no solo usted me lo mandó así. Me No. lo enviaron varias personas. Entonces, yo le sugiero que defienda su presentación. Si ya entregó, de alguna manera, no la puedo hacer válida. Qué pena, yo ya la leí, está muy buena, pero no es la vía de entrega. No me la van a valer. Es que también se lo puse en el comentario ahí en la red también. No Yo sé si lo lo pude sé. leer. Yo lo leí, es que yo ya empecé a ver quienes entregaron, pero de verdad, Juan Carlos, nos tenemos que como alinear a lo que pide la U. Me da muchísima pena, pero no puedo. Y hay otra vale. chica que ni siquiera hizo el intento por entregarlo y me está pidiendo prórroga y no hay. Ok. ¿A usted qué le pasó, pues, Juan Carlos? Cuénteme. Lo que pasa es de que a mí me cuesta mucho recolectar los datos. Dos, que como siempre le he venido diciendo, yo no tengo una buena compu, sino que esta viene, entonces estoy escribiendo una palabra y tengo que esperar 15 minutos para que se termine. Ajá, ahí créanme que ya me moría yo, entonces por eso que le entregué a las 12:02. Sí, pues. Y ya se había cerrado eso. Ajá. Vamos, sí, es que sí, a las 12:02. No, porque Sí, a las 12:53. Entonces, sí. Créanme que ya no apareció ahí nada de eso. Pues no sé. Por eso es que yo le escribí ahí, porque ya no aparecía nada de eso. Entonces yo me quedé así como que, ¿qué hago? Dije entre mí. Ajá, ya me moría, ya créanme que ya lloraba yo ahí esa noche, esa madrugada. Yo sé, pero eso, Juan Carlos, que les quede de experiencia, que si es para el día 13, lo entreguen el 12. Es que no se acostumbran. Ustedes pelean los últimos minutos de trabajo. Yo no sé por qué están mal acostumbrados y lo peor es que la pandemia sí los vino a quitar esa responsabilidad. Por eso hoy estoy tan estricta porque no más, o sea, más flexible ya no puedo ser. Pero voy a ver su presentación y entonces ahí se puede emparejar un poco. Ok, vaya licenciada. Bueno, Muchas gracias. no hay pena, feliz noche. Feliz noche.